Bueno, Marlon, para hacer una breve revisión, nosotros nos encontramos ante una situación un poco apretada respecto de ciertos decretos que han salido durante este año 2022, 2023 y ahora tenemos el 2024. Por lo cual hemos podido ver el decreto 586, el decreto 742 sobre el tema de la LEFAM, el decreto 876 de su reglamento y tenemos en la actualidad el registro oficial 461, el cual trae consigo cambios muy importantes respecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo. Entonces, aquí hemos podido ver que existen dos cambios que son muy importantes el poderlos conocer, fuera del tema de lo que son inversiones, condonación de deudas, lo que son la remisión de intereses y multas, que eso lo veremos en una segunda parte, estos conceptos de remisión de intereses. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos puntos que han sido de mucha preocupación que tienen los contribuyentes respecto de este nuevo concepto de grande contribuyente, que no es algo nuevo, que la misma normativa lo ha integrado. Nosotros hemos podido ver que la normativa respecto de los cambios que se ha podido dar, vamos a encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas ciertas resoluciones. Tenemos la 2108, la 2122, la 2123 y también tenemos una circular 2104 que da a conocer cuáles son los aspectos, cuál es la forma de categorización y cómo son el tipo de consideraciones para poder tomar en cuenta. Pero aquí hay algo que quiero compartir de manera anticipada. Este concepto de grande contribuyente está dirigido para aquellos contribuyentes que tienen un perfilamiento positivo de recaudación, los mismos que no han tenido, digamos, transacciones con empresas fantasmas o inexistentes, que se encuentran con un perfil positivo después de una determinación, Marlon. Y eso es muy importante tener en consideración que actualmente en el catastro que ya está vigente de los grandes contribuyentes, existen 510 grandes contribuyentes. La primera duda que se está observando por parte de la comunidad contable es pensar que todo contribuyente especial es un gran contribuyente y no. Para ser gran contribuyente, recordemos que el año pasado algunos contadores recibieron una notificación por parte del Servicio de Rentas Internas en la cual les notificó que usted es gran contribuyente y tenía algún tipo de consideraciones con respecto al Servicio de Rentas Internas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que no todo contribuyente especial es un gran contribuyente, ¿ya? Gran contribuyente desde mi punto de vista, yo lo considero como una categoría adicional que el Servicio de Rentas Internas le ha dado a una especie de contribuyentes. Juan Carlos. Sí, entonces aquí nosotros desde la primera coincidencia tributaria no tenemos que mezclar este concepto de contribuyente especial y grande contribuyente. Aquí hablamos de, como lo vimos con Marlon, como un régimen adicional. Tenemos el régimen general, el régimen RIMPE y ahora tenemos el régimen grande contribuyente para tener una idea de para no, que no se mezclen los conceptos tributarios porque ya está comenzando a generar una equivocación respecto de la forma de retención que vamos a ver un poquito más adelante, en dónde se puede originar este concepto y dónde vamos a poder corregir el camino. Bueno, vamos avanzando. Entonces, como podemos divisar nosotros, ya existe cierta normativa que ustedes también la pueden revisar en la página del Servicio de Rentas Internas en la opción de grandes contribuyentes para que ustedes puedan ver cómo está categorizando la administración tributaria, cómo va a proceder con este tema de procesos determinativos, procesos de revisión y también ciertas consideraciones. Entonces, aquí, para no ir muy lejos dentro de estos cambios que ha expresado la normativa, uno de los ejes que ha dado mediante lo que fue la reforma fue que aquellos contribuyentes que sean grandes contribuyentes, la ideología es que ellos puedan pagar un impuesto sobre sus ingresos de manera mensual, pero los cuales ya no sean susceptibles de una devolución de impuestos a partir del ejercicio 2024. Entonces, de esta manera se van a ahorrar por los dos lados, sea por el paso de sujeto pasivo, como también por la administración tributaria respecto de las devoluciones de impuesto en relación al impuesto a la renta. Pero nosotros, al momento que hablamos de estas consideraciones, dentro de la página del Servicio de Rentas Internas en www.sri.gov.es/catastros, vamos a encontrar todos los catastros que están en relación
a la categorización que tiene un sujeto pasivo, donde vamos a encontrar el catastro de grandes contribuyentes, el catastro de contribuyentes especiales, el catastro de agentes de retención. Pero recordemos que estos catastros son informativos. Los mismos se pasan a enlazar mediante una resolución por parte de la administración tributaria. Entonces, aquí, al momento de poder considerar con todo lo que son la respecta categorización, tenemos que mirar cuál va a ser el horizonte que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Así para no tener equivocaciones. Recordemos que una persona o una sociedad en cualquier fase del tiempo también puede tener una asignación de ser gran contribuyente o también ser agente de retención o contribuyente especial. Entonces, una de las principales recomendaciones que hemos querido compartir con Marlon dentro de este webinar de Tributarios Ecuador es que los contribuyentes puedan mirar el buzón electrónico del contribuyente, porque ustedes van a encontrar información muy útil. Hay veces que son requerimientos de información, sanciones, cambios de categorización como agente de retención a ser contribuyente especial. Ahora también ya va a existir una resolución que lo está categorizando como grande contribuyente. Pero cuando hablamos de este concepto de grande contribuyente, no quiere decir que una compañía, al momento que le categoricen como grande contribuyente, tenga que pagar más impuestos. Eso es totalmente falso para lo que se ha dado a conocer. Entonces nosotros, al momento que vamos a consultar dentro de catastro de grande contribuyente, nos va a llevar a un Excel. Este Excel que vamos a ver a continuación se encuentra detallado exactamente con 510 contribuyentes o sujetos pasivos que ya se encuentran categorizados como grandes contribuyentes. El día de ayer y el día de hoy han salido los respectivos catastros. Les comento porque el día de ayer tenía exactamente 500 sujetos pasivos. El día de hoy en la mañana tenía 510 sujetos pasivos. Hoy en la tarde tuvo una tercera actualización este catastro, con lo cual ahora el mismo ya tiene el número de resolución de al sujeto pasivo le categorizó como grande contribuyente. Pero esto no quiere decir que son todas las personas o todos los contribuyentes especiales. Como les compartí en la parte inicial, esto es un perfilamiento que tienen aquellos sujetos pasivos de acuerdo a su eje de recaudación. Entonces, vamos a encontrar nosotros en ciertas provincias cuáles son las que tienen mayor carga de contribuyentes como grandes. He preparado aquí una gráfica para que ustedes puedan ver cómo se encuentran categorizados. Como podemos ver nosotros, la provincia que tiene mayor cantidad de grandes contribuyentes es Pichincha, con alrededor de 280 sujetos pasivos. De ahí tenemos seguido por la ciudad de Guayaquil, que tiene 213 grandes contribuyentes. Como podemos ver, solo Azuay y Manabí tienen un número menor entre 17 y 14 contribuyentes. Entonces, desde las provincias de El Oro hasta Imbabura, podemos ver que existe ciertos grupos de grandes contribuyentes que no podrían influir en nuestro esquema de retención. Entonces, las grandes contribuyentes que tengan, un ejemplo, sucursales, los cuales van a tener que actualizar ciertos requisitos en sus comprobantes de venta, que ya vamos a ver dónde se dio este cambio también. Entonces, de esta manera ya podemos ver nosotros cuáles son las dos provincias que tienen mayor tipo de transacciones. Entonces, uno de los principales requisitos que les queremos invitar a poder revisar, a poder descargar, es el catastro de grandes contribuyentes, el mismo que al momento de recibir un comprobante de venta tiene que cumplir con ciertos requisitos. No quiere decir que porque esté en el catastro del servicio de rentas internas, nosotros tal vez ya no vamos a actuar como agentes de retención, un ejemplo, o como contribuyentes especiales. También existe un requisito muy importante. Para esto, la Administración Tributaria, mediante un decreto que fue publicado el día viernes 29 de diciembre del año 2023, dio un cambio muy importante a las reformas al reglamento de la aplicación a la ley de régimen tributario y también de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. ¿A dónde fue con este cambio? Dentro de la modificación en el artículo 18 se agregó un nuevo numeral, tenemos el numeral 14, con lo cual nos dice lo siguiente, literal número 15 agregado.
Los sujetos pasivos calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes deberán incorporar mediante los medios pertinentes en sus comprobantes de venta electrónicos la leyenda gran contribuyente y el número de resolución mediante el cual fueron calificados como tal. Entonces aquí ya podemos ver que existe un nuevo requisito, que esto ya se encuentra válido a partir del 1 de enero del año 2024. Por lo cual, las compañías que han revisado, o si nosotros somos asesores tributarios o también contadores de las mismas, tenemos que revisar ya este catastro de nuestros clientes que se encuentren como grandes contribuyentes y agregar a nuestros comprobantes electrónicos. Recordemos, ¿cómo quedaría la factura que yo ya tendría que haber recibido el día de hoy? Para esto he tomado un ejemplo de Corporación Favorita, he hecho el ejemplo yo aquí. Entonces digo, a ver, Corporación Favorita me está entregando su comprobante de venta como factura electrónica. Pero ¿qué nos decía la misma normativa? Tiene que informarse mediante los medios pertinentes. Cuando hablamos del medio pertinente, tenemos la información adicional que tiene que contener este tipo de leyenda. Tomemos el ejemplo, Corporación Favorita, y tenemos el número de la resolución que fue asignada. Tenemos la NAC 21868E. Pero como podemos ver, también va a existir un cambio a nivel tecnológico de la ficha de comprobantes electrónicos, que es muy importante poderla conocer. Va a ser el mismo cambio que tuvimos con el régimen RIMP en el año 2022, que en la parte de información adicional colocábamos si es que era régimen RIMP emprendedor, y a su vez, después de casi 3 meses ya se actualizó la ficha de comprobantes electrónicos, por lo cual, a través del cambio tecnológico que vamos a ver en la actualización de comprobantes electrónicos 2024, la consideración de gran contribuyente ya va a aparecer en la parte superior dentro de la ficha de datos del esquema RIDE, al igual dentro del archivo XML. Entonces, para que ahorita una persona que esté categorizada como gran contribuyente debe de tener ahorita la respectiva resolución. A pesar de que tengamos un catastro, ¿qué nos dice el reglamento de comprobantes de venta? Que deben de cumplir todos los requisitos. Y uno de ellos, como nos ha dicho el respectivo reglamento de comprobantes de venta en su modificación de su artículo número 15, es que contenga y los contribuyentes deban de incorporar dentro de los medios pertinentes. Entonces, con esta consideración ya podemos ver que ya tenemos un requisito previo para poder recibir nuestros comprobantes de venta. La misma leyenda tiene que estar dentro de lo que sea del formato RIDE al momento de descargar de la página del servicio de rentas internas, o a su vez cuando aquellos contribuyentes nos envían por correo o email. Entonces, con estas consideraciones, vamos a tener que validar tanto el archivo RIDE también como lo que es el archivo XML. Recordemos que mediante la resolución NACDAYER 2264, los contribuyentes tienen ahora 72 horas para poder transmitir esta información al contribuyente y también al servicio de rentas internas para que se encuentre validado el respectivo comprobante. Entonces, si nosotros, les voy a poner un ejemplo, si llegamos a recibir un comprobante tomemos el ejemplo de una empresa de aquí, de la compañía GSIS SA. Y esta compañía nos ha hecho llegar el formato de factura y no tiene las respectivas leyendas como nos está pidiendo de gran contribuyente. Entonces, en este caso, yo tendría que considerar de que no está la factura todavía con los requisitos de grande contribuyente para poder ver cuál es el esquema que va a pasar en este momento. Porque recordemos que ahora también uno de los conceptos de gran contribuyente tiene un beneficio ahora que los mismos van a poder tomar en cuenta, que esto va a ser una inversa de lo que nosotros hacíamos en el régimen RIMPE emprendedor y ahora se trasladó a gran contribuyente. Entonces, con esta consideración, principal requisito, la leyenda en información adicional de gran contribuyente con el número de resolución. Caso contrario, se podría recibir, pero yo no podría aplicar el beneficio que ahora tiene el gran contribuyente. Con esta consideración, hemos podido divisar que con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, se dio un cambio muy importante a esta consideración. ¿Y qué nos ha dicho aquí la misma normativa?
Dentro del artículo 17, se agregó al final del artículo 45 lo siguiente. Nos dice a continuación, las sociedades consideradas como grandes contribuyentes por parte de la administración tributaria no serán sujetas de la retención en la fuente del impuesto a la renta por ningún agente de retención. Entonces, de esta manera, si yo llego a adquirir un ejemplo, productos a un contribuyente especial o a un agente de retención, los mismos ya no deben de efectuar una retención del impuesto a la renta. Pero con esta consideración, y me han preguntado y nos han dicho hoy de mañana con Marlon, ¿y qué va a pasar con la retención del IVA? ¿Les podríamos retener el IVA? Totalmente correcto. Hay algunos contribuyentes que son especiales y hay otros que son agentes de retención que están categorizados como gran contribuyente. Entonces, con esta consideración, al momento de yo recibir el comprobante de venta de un gran contribuyente que sea contribuyente especial, y si yo soy contribuyente especial, voy a retener el 10% de bienes y el 20% en servicios. En el caso de yo ser agente de retención como gran contribuyente y si le vendo a un agente de retención, él mismo me va a practicar la retención, sea del 30% de bienes o el 70% en servicios, salvo el caso de que llegue a haber una modificatoria mediante una resolución, Marlon. Y esta es la parte que está generando bastante confusión. Ya recordemos que los grandes contribuyentes no serán sujetos de retención del impuesto a la renta, pero no habla nada con respecto al IVA. Ya, y me pongo, por ejemplo, si yo soy un agente de retención y voy a comprar en este momento a uno de los grandes contribuyentes que se encuentra ahí, por ejemplo, Corporación El Rosado, ya no le tengo que retener el porcentaje que anteriormente era 1,75% por algún tipo de bien. Sin embargo, también recordemos que para la administración tributaria nosotros tenemos que realizar retenciones informativas. Por eso, desde el punto de vista, se aplica la retención informativa con el código 332. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, hay una parte que debemos de considerar nosotros. Nos dice dentro de la resolución NAC 1692 que si una persona ya hace una retención de un impuesto diferente, ya no es necesario informar el otro. Entonces, en este caso, por una sugerencia para el cruce de información, sí sería bueno llenar el casillero 332 con el valor de que no es sujeto de retención, a pesar de que ya esté informado la retención del IVA ya. Sí, dudo que, bueno, la mayoría de estos 510 contribuyentes ya deberían tener la leyenda, ya deberían haberse, ya deberían haberse actualizado. Pero el objetivo de esto es dar a conocer que yo veo que en algunos casos se están confundiendo con que ya le tiene que retener el IVA también a los grandes contribuyentes. No, o sea, es como lo indica Juan Carlos, solamente en el caso de que sea también un contribuyente especial que le esté comprando a otro contribuyente especial y que este también tenga la categoría de gran contribuyente. Esas son las partes informativas. Sin embargo, también en esta parte que está aquí, también indica que existen también las empresas públicas. O sea, es decir, que las empresas públicas sí le van a hacer la respectiva retención. En esos casos no ha cambiado, Juan Carlos. Sí. Aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que si yo soy agente de retención o contribuyente especial y si yo recibo la prestación de un servicio o también lo que es la transferencia de un bien por parte de un gran contribuyente, yo no le voy a retener. Pero aquí nos ha dejado la misma normativa que excepto 4 casos puntuales. Aquí ya estamos haciendo relación a los servicios por exploración, explotación de hidrocarburos. Tenemos los contratos celebrados con un gran contribuyente como entidades del gobierno o también lo que son empresas públicas. Y aquí también podemos ver nosotros que también va dirigido a los contribuyentes o entidades de gobiernos autónomos. Tenemos empresas públicas o organismos desconcentrados. Y también puede darse también para aquellos contratos que se efectúen entre un gran contribuyente y las entidades de seguridad social. Entonces, son los 4 únicos casos puntuales que les pueden hacer una retención a un gran contribuyente. Caso contrario, solo existirá la retención del IVA por parte de los contribuyentes especiales y los agentes de retención. Marlon. Para ir repasando el caso de los grandes contribuyentes
se encuentran en un catastro y también han sido notificados por parte del Servicio de Rentas Internas. Son actualmente 510 grandes contribuyentes a la fecha 2 de enero del 2024. Adicionalmente, a estos grandes contribuyentes no se les puede retener el impuesto a la renta. Sin embargo, en los casos especiales que aplique, sí aplicaría la retención del IVA, por ejemplo, si sería otro contribuyente especial. Ya, entonces hemos tratado de abarcar las preguntas más importantes con respecto a los grandes contribuyentes. También Juan Carlos ha indicado que se tiene que ver la leyenda. Yo ya estoy observando que inclusive en algunos proveedores ya han recibido por parte de estos grandes contribuyentes una notificación en las cuales les está indicando que no se le tiene que hacer la retención conforme el artículo 17 de la ley, como es de la ley de eficiencia para la generación de empleo.